Bien, les voy a invitar para que abran sus Biblias en Efesios. Efesios en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu Espíritu Santo, porque es Él quien nos guía, porque Él es nuestro Maestro. Y Señor, al meditar en tu palabra, pedimos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos des ánimo, pero también que nos desafíes a crecer, a mejorar. Señor, te damos las gracias por esta meditación que vamos a tener, y te pedimos porque tú nos guíes, y Señor, que seamos capaces de examinarlo todo y retener lo bueno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sabemos que Dios nos ha llamado y nos llama con propósito, ¿verdad? Y ese es el tema que hemos estado tratando a través del año. Pero recordemos que los propósitos de Dios son eternos. Y a veces las circunstancias nos hacen estancarnos o nos hacen que tengamos una visión muy corta. Porque ¿quién de nosotros no ha perdido muchas veces la perspectiva de la eternidad, sumergido en los problemas que tienen el día a día? Y por eso uno se desespera porque no ve salida y se cree uno que ya y se acabó todo. Y es triste ver que la falta de propósito, a veces el desánimo, la desesperación, llega a cualquier ser humano. No importa qué tan fuertes nos creamos que somos, cualquiera de nosotros puede caer en el desaliento, puede caer en el desánimo, cualquiera de nosotros puede llegar a caer en la depresión y creerse que ya no hay futuro, que no hay esperanza y que ya se acabó todo. Pero siempre será cuando perdamos de vista, como leíamos al iniciar este servicio, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando perdemos de vista que lo mejor aún está por venir, es cuando entonces ya nos desesperamos y nos creemos que ya no hay nada más que hacer. Y admito que hay situaciones en las que nosotros nos sentimos que desbordados, que no se puede hacer nada. Pero ¿saben qué? Mientras que Dios nos tenga aquí, siempre hay algo que se puede hacer. Y si estamos en esta tierra es porque todavía tiene propósitos para nosotros. Ahora,
los propósitos de Dios para con nosotros son en una nueva vida. Y el tema de esta tarde es nueva vida con propósitos eternos. Dentro del mismo tema que hemos estado tratando, recuerden que hemos estado hablando de Primera de Pedro, ¿verdad? Cómo Dios tiene propósitos en medio del sufrimiento. Y ahora vamos a iniciar una nueva serie de temas, de exposiciones que tienen que ver con el vivir en esa nueva vida y en ese proceso de vivir en esa vida que tiene propósitos eternos. Hay 5 áreas en las que espero que nos podamos examinar, y para cada de esas 5 áreas voy a dedicarle 2 semanas, así que tenemos ahí 10 predicaciones. Y vamos a examinarnos cómo estamos en el área de la adoración, de la comunión, del discipulado, del ministerio y el evangelismo. Ahora, dicho así, nos suena un poco a chino, ¿no? Tal vez no nos dice mucho, pero vemos que esas son áreas de nuestra vida que, si no están saludables, van a impactar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, y bueno, en ese proceso lo que queremos es mejorar, lo que queremos es crecer, lo que queremos es fortalecernos. Y de alguna manera lo que vamos a estar viendo es nuestra salud. ¿Qué tan sanos estamos espiritualmente? ¿Qué tan sanos estamos en nuestra relación con Dios? ¿Qué tan sano es nuestro caminar? Y yo les pregunto, una persona, y he escuchado muchas veces esto, una persona que no se congrega, ¿creen ustedes que está espiritualmente sana? Porque yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, yo no necesito ir a una iglesia para estar bien con el Señor. Eso es lo que dicen. La pregunta, ¿es eso cierto? No es cierto, es una mentira, una falsedad que la gente se ha creído. ¿Por qué? Porque para empezar está desobedeciendo el mandamiento que nos da el Señor en su palabra de que nos congreguemos. Ya para empezar es una desobediencia el no congregarse. Pero Dios nos creó para tener comunión los unos con los otros, no para que le sirvamos en aislamiento, como que aquí yo soy el único, como decía Elías, ¿no? Yo soy el único que te soy fiel y todos han cedido ante los Baales. Y Dios dice, si tengo 7,000. Lo que pasa es que tú, Elías, has querido vivir tu vida solo. ¿Y saben qué produjo en Elías el vivir su vida solo? Y les digo, fue un hombre de mucha oración, fue un hombre que tuvo muchos triunfos. Pero después de sus triunfos, después de todas las victorias que tuvo, él cae en una depresión tan grande que se quería suicidar. ¿Nos damos cuenta de lo que pasa? Que a veces nosotros nos engañamos. Una persona que no perdona, ¿creen que puede ser saludable? Una persona que no pide perdón, ¿creen que puede estar sana espiritualmente? Una persona que no confiesa sus pecados. Sin embargo, nosotros llegamos a creernos que estamos sanos, que estamos bien, que no pasa nada. Y personas que no se paran en la iglesia en años, ¿cómo estás? No, estoy bien, muy bien. La pregunta tendría que ser, ¿por qué crees que estás bien? ¿Te has analizado, te has examinado? Y entonces ya va. Y luego ya cuando uno convive con las personas y vemos cómo está yendo la cosa, ya nos damos cuenta de que no está tan bien. ¿Por qué? Porque a veces somos muy superficiales. Somos superficiales, y como somos superficiales decimos que estamos bien, aunque nos estemos destruyendo por dentro. Pero bueno, el tema de hoy es nueva vida con propósitos eternos. Y empezamos con el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, que miren lo que nos dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así es que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en el pecado. Así de sencillo es. Y esto es importante. Miren, a una persona
que está muerta, no le puedes preguntar si está sana. No está sana, no tiene ni siquiera vida. Entonces, si vamos a examinarnos si estamos saludables, espiritualmente hablando, primeramente tenemos que examinarnos si estamos vivos. ¿Recuerdan cuando los discípulos regresan al Señor Jesucristo y estaban bien contentos porque decían: Señor, hicimos milagros, los demonios se nos sujetan, y ellos estaban felices de ver cómo habían triunfado? Y les dice el Señor Jesús: no os alegréis de que los demonios se os sujeten, dice, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es decir, que tengan vida. Si no tienes vida, no hay nada, no hay salud. Si estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, si Cristo no nos ha dado vida eterna, si no hemos nacido de nuevo, no podemos estar sanos. Podemos estar creyendo que incluso que somos cristianos, pero estamos viviendo una falsedad. Y aquí lo que el apóstol Pablo dice a los efesios es esto, dice: Él os dio vida a vosotros. ¿De dónde viene la vida? De Dios. Nos la da en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Él a ustedes les dio vida, dice, los hizo nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál era la condición antes de que ellos tuvieran vida? Dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque en el pecado uno está muerto. Y la muerte se puede entender en dos sentidos, ¿no? La muerte es, por un lado, separación de Dios. Cuando uno está alejado de Dios, está muerto espiritualmente. Pero también la muerte se entiende en el sentido de que uno no tiene sentimientos, de que uno no es sensible a las cosas, ¿verdad? En este caso estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Un delito, pues los delitos, se entiende que es pecado. Entonces, por eso el título de cuando estábamos muertos en el pecado, Él nos dio vida. La pregunta es esta: la declaración que hace el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso, ¿es una verdad para ti? Es decir, ¿tú estás vivo? ¿Hay un momento en que tú recibiste la vida eterna? ¿En que naciste de nuevo? Si es así, gloria al Señor, porque estás vivo, porque tienes una vida nueva, porque tienes unos propósitos eternos, porque no solamente tienes la vida física, sino que también tienes la vida espiritual. Recuerdan o recordamos, ¿no?, el caso de Nicodemo, que era un hombre muy recto, de lo que llamaríamos hoy un hombre muy bueno. Este es muy buen hombre, ¿eh? Era un hombre muy bueno, pero no tenía vida, porque no había nacido de nuevo. Y el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿es esa una realidad para nosotros? Para ti, de forma particular, ¿te ha dado vida el Señor Jesucristo? Si te ha dado vida, pues entonces estás vivo. Eres hijo o eres hija de Dios. Si no te ha dado vida, solamente eres una creación de Dios, criatura de Dios. Es decir, fuiste creado o creada por Dios, pero no eres hijo o hija de Dios. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan nos lo dice, ¿no? Que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tienes vida, eres hijo de Dios o hija de Dios. Si no tienes vida, estás perdido. Pero ¿sabes qué? Él te puede dar vida. Y nos dice que estábamos muertos en los delitos y pecados. Y luego dice en el versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que vemos es que nuestra vida era llevada
por la corriente de este mundo, era llevada por el príncipe de este mundo, era llevada por el mismo diablo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esa era nuestra condición, ese era nuestro motor. ¿Cuál era, cómo vivíamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Y así es como uno vive sin Cristo. Vive uno siguiendo la corriente de este mundo. Que ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente, dicen, ¿no? Así andamos. Que ven, acá hay un baile allá, vamos a dar una vuelta, vamos para allá. No, que mira, se están juntando en una fiesta y va a haber chelas, va a haber quién sabe qué. Y allá va todo el mundo. Y ahí, junto a la corriente, recuerdo en mi juventud de que hacían fiestas y iban a algunos sitios que la verdad no eran tan buenos, eran más bien malos. Y todo el mundo para allá y todo el mundo para acá. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, ustedes andaban en la corriente de este mundo. Para donde iban, allá ibas tú. Ahora hay que preguntarse, ¿todavía sigo en esa corriente? Si todavía sigo en esa corriente, aunque yo ya haya conocido al Señor Jesucristo, es posible andar siguiendo al mundo. Entonces la pregunta es, ¿estaré siguiendo al mundo? Y ahí tengo que ver, ¿soy una persona carnal o soy una persona espiritual? ¿Por qué? Porque hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Es decir, si eres un cristiano espiritual, serás un cristiano sano. Pero si eres un cristiano carnal que anda conforme a la corriente de este mundo, no estás sano. Estás enfermo. Y no te voy a decir que no seas cristiano, pero eres un cristiano enfermo. Un cristiano que no está viviendo la plenitud que Cristo le quiere dar. Que no estás viviendo en la libertad que Cristo ha comprado para ti, sino que estás viviendo como esclavo cuando ya eres libre. Y esa es una de las grandes mentiras del diablo, que quiere hacer creer a los cristianos que ellos no pueden vivir en la libertad, que no pueden vivir sin pecar. Y a veces nosotros mismos decimos, es que yo no puedo vivir sin pecar, porque la Biblia dice que si yo digo que no tengo pecado, que soy mentiroso. ¿Y que hago a Dios mentiroso? Y que la verdad no está en mí. Y hay que entender a lo que se refiere ese pasaje. Ese pasaje lo que nos está diciendo es que nosotros en nuestro ser hay un pecado que ya es hereditario y que está en nuestros miembros, está en nuestro cuerpo, y todos tenemos ese pecado. Si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso. ¿Por qué? Porque ya lo hemos heredado. Ahora, una cosa es tener el pecado, porque lo hemos heredado y porque en nuestra carne aún está ese pecado, y otra cosa es practicar el pecado. Tú puedes vivir sin practicar el pecado, puedes vivir siendo fiel al Señor. Por eso el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo, porque uno constantemente debe decidir honrar a Dios, servir a Dios, ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Se puede ir contra la corriente? Sí se puede. Pregúntele al hermano Beto cuando se va a pescar. Va con su lanchita y a veces va en contra de la corriente. Avanza despacio, es verdad. Porque cuesta. Cuando uno va en contra de la corriente, ¿a qué cuesta? Es difícil y uno siente a veces que ya no puede. No sé si han ido así a nadar a los ríos y cuando quieren nadar en contra de la corriente y van que se siente que no pueden, como que ya no te alcanzan las fuerzas. Pero ahí vas avanzando poco a poco, ¿no? Hasta que llegas a salvo. Pues así, en la vida cristiana tenemos el desafío de ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Va a ser fácil? No. ¿Por qué? Porque el mundo te va a querer arrastrar, va a quererte llevar a donde estabas antes. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde está el poder de Dios, donde está la gracia de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, que nos fortalece, que nos ayuda a vencer, que nos ayuda a llegar a la meta. Dice, ustedes vivían antes ahí, pero ya no. ¿O será que ya no? ¿O todavía seguimos igual donde mismo? Ahora sigue adelante. Primero dice que conforme a siguiendo la corriente de este mundo. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Dice,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de un espíritu que está activo, porque cuando alguien opera en alguien es porque está activo en alguien. Dice, y opera en los hijos de desobediencia. Y ahí tenemos, la verdad, una dificultad, un problema. ¿Cuál es ese problema? Que está hablando de hijos de desobediencia. Y podemos decir, por un lado, es que aquí se está hablando, está refiriéndose a aquellos que son, como dijo el Señor Jesucristo, hijos de su padre el diablo, y por tanto hacen las obras del diablo, o está hablando de hijos de Dios que andan en rebeldía. Y ahora ahí nos viene esa cuestión, si se trata de hijos de Dios que viven en rebeldía, ¿hasta qué punto puede el diablo influir en los cristianos? ¿Hasta qué punto puede el diablo tener poder de operar en aquellos que ya han nacido de nuevo? Y si nos dice Santiago que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que el diablo va a huir de nosotros. Nos lo dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no le resistimos? Yo no sé hasta qué punto él puede llegar a operar. Pero sí les digo que los cristianos, aunque seamos cristianos, tenemos en nuestra carne el potencial de hacer barbaridades. Tenemos el potencial de actuar igual que cualquier persona que no conoce al Señor. Es solo por su gracia, por su poder, cuando somos guiados por su Espíritu Santo, que podemos abstenernos del pecado. Pero en nuestra carne, si seguimos la corriente de este mundo, somos presa del diablo y podemos vivir como esclavos siendo libres. La diferencia quizá entre alguien que es cristiano y que no es cristiano es que el cristiano tiene en sí el Espíritu Santo, tiene el poder para decir no al pecado, porque ya no es esclavo, porque ya está libre. Y el no cristiano no es libre, no tiene al Espíritu Santo en su vida, no tiene al Señor en su vida, por tanto no tiene la libertad o la opción de decir sí o no. Está condicionado a vivir en el pecado, porque no ha sido hecho libre, porque está todavía esclavizado. Entonces lo que pasa es que, como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, ¿quién os engañó? Para que volváis otra vez a vivir en esclavitud. Sí está claro que el diablo anda activo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, porque quiere destruir. Y si nosotros le abrimos las puertas, él no va a dudar en tomar ventaja y dañar. Ahora, sabemos que no podemos echar toda la culpa al diablo, ¿verdad? Porque también, si tú ya eres libre en Cristo Jesús, necesitas vivir en Cristo. Y Él va a huir de ti. Porque mayor es el que está en ti, dice, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por tanto, no hay que vivir con temor, hay que vivir con confianza, hay que vivir en la libertad. Siempre que andemos en obediencia al Señor, no temas, porque en Cristo estás seguro. Así que nuestra vida, espero que esto sea una realidad, era llevada por la corriente de este mundo, por el príncipe de este mundo. Que eso que está diciendo el apóstol Pablo sea una realidad. Antes era llevada por ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pero no en ustedes. En ustedes ya no, porque en ustedes hay otro poder, porque en ustedes hay otra vida. Ahí es donde es importante que nosotros vivamos en la libertad. Ahora lo que nos dice es que en el versículo 3, que éramos hijos de ira por naturaleza, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, viendo el versículo 3, me lleva a concluir que de quienes está hablando en el versículo 2 son no creyentes. Ahora, en el
porque luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, cuando dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cuándo es uno hijo de ira por naturaleza? Cuando no tenemos una nueva naturaleza, cuando tenemos la naturaleza vieja. La naturaleza vieja está, podemos decir, condenada. Y necesitamos esa nueva naturaleza que es espiritual. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Por eso ahí entiendo que nuestra posición ahora es distinta, dice, a la que teníamos antes. Tienes una nueva posición en Cristo. Ahora eres hijo de Dios. Ahora bien, dice que antes andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos buenos y pensamientos malos, ¿verdad? Y por los pensamientos nos vienen, podemos decir, muchas caídas. Cuando dejamos que nuestra mente vuele hacia el mal. Sin Cristo, parece ser, o aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que me venía una idea y la hacía. Mi carne se deleitaba en ella. Pero en Cristo, me viene una idea, si es mala, la puedo rechazar. Puedo pedirle a Dios que me la quite. Y como puedo luchar contra ella. Como decía Lutero, ¿no? Dice, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Y cuántos pájaros tenemos, verdad? No puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Cuando tengas, imagínense con un nidote aquí en la cabeza, ¿cómo andaríamos? No puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Con los pensamientos es igual. No puedes evitar que te vengan malos pensamientos, pero sí puedes evitar que se posen en ti, que te dominen, que te controlen. Lo malo es que a veces nosotros los entretenemos, hasta les echamos su maicito, ¿verdad? Les echamos su arrocito y lo que sea, ven, come aquí, come aquí. Y ahí está comiendo. ¿Y cómo salimos medio locos? Salimos medio locos porque por una cosita que sucedió, ya la hicimos inmensa. Como decimos, ¿no? Hemos hecho un mar de un vaso de agua. Y lo malo es que ese mar lo hacemos para el mal. Yo no sé por qué cuando le damos rienda suelta a un pensamiento, suele ser para mal. ¿Por qué no empezamos a pensar hacia el bien? A decir, no, eso no puede ser. Además, yo conozco a esta persona. No, si ya sabía yo que algo escondía. No sé por qué tenemos esa tendencia hacia el mal. Será porque tenemos en nuestra carne todavía está esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero luchemos, pidámosle al Señor que nos cambie nuestros pensamientos y además de ello llenemos nuestra mente de buenos pensamientos, de buenas ideas. Memoricemos la palabra de Dios, meditemos en ella, tengamos buenas conversaciones positivas. Me pregunto, cuando nos juntamos con amigos, con compañeros, con hermanos, ¿qué conversaciones tenemos? ¿Tenemos conversaciones positivas o conversaciones negativas? ¿Alguna vez se te ha ocurrido que compartes la misma fe con tus hermanos y que podrías hablar de temas espirituales? Porque cuando tu mente la ocupas de cosas buenas, se va a llenar de cosas buenas. Pero si nada más andamos pensando en el mal, hablando, criticando, haciendo daño, ¿qué creen que va a suceder con nosotros? Eso es como ayudar a los pajaritos para que traigan más paja para que hagan su nido. Es así. Así que hay que quitarles la paja. No, que no se aniden. Así que éramos hijos de ira por naturaleza, dice. Vamos al versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, vamos a seguir leyendo, dice, aún estando nosotros,
A ver, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ya pone, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios Padre nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es establecer un contraste tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ustedes eran hijos de ira, hijos de desobediencia. La naturaleza que tenían era una naturaleza pecaminosa, los pensamientos los engañaban, los deseos los llevaban a errar. De alguna manera está diciendo que éramos enemigos de Dios, andábamos alejados de Dios. Y el versículo 4 nos dice, pero Dios, y ese pero es muy importante, pero Dios no es como tú, pero Dios no obra como tú, pero Dios no nos dio según nos merecíamos, pero Dios hizo un cambio, Dios nos dio una oportunidad, quizá una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, que Él tiene mucha misericordia, nos sigue diciendo, por su gran amor con que nos amó, es decir, Dios que tiene mucha misericordia, motivado por el gran amor que nos tiene, dice, cuando aún estábamos muertos en pecados, nos dio vida, dice, juntamente con Cristo. Y no solamente eso, y juntamente con Él nos resucitó. Así que Dios ya nos tiene en posición en su mente, nosotros ya estamos vivos con Cristo, ya estamos resucitados con Cristo, dice, y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En su mente también ya estamos sentados en el cielo con Él, con Cristo. Nos ha dado una posición que sí tendrá que ejecutarse cuando el Señor Jesucristo regrese. Pero Dios ya nos cuenta como hijos suyos, como de su familia, como con una naturaleza restaurada, justificada, y ya nos tiene como participantes de su mesa. ¿De quién es esa silla ahí que la veo vacía? Ahí dice Mirtala. ¿Quién es esa silla? Dice Juan, Luis, Beto, Mateo, Cruz. Ahí dice eso. Ya estamos convidados a su mesa. Un poco lo que pasó con Lázaro, que estaba en la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera. Y luego de ver a Lázaro y la gente ya hasta con miedo de acercarse, porque dicen, ya hiede, ya huele mal, luego lo vemos que está sentado a la mesa con el Señor Jesucristo, participando de la misma mesa. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Así es como nos ve el Señor. Ya nos ve vivos, nos ve con una nueva naturaleza, nos ve regenerados, nos ve transformados, nos ve con un lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Y qué lo motivó a hacer eso? ¿El que fueras guapo? ¿El que fueras joven? ¿El que fueras fuerte? No, su amor. Su amor, su inmenso amor. Por su amor tenemos vida eterna. Por su amor somos rescatados. Seguimos adelante. Dios nos dio vida por amor, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Esto ya un poco ya lo cubrimos en el punto anterior que estaba mencionando, pero es otra vez enfatizar eso, por amor. Dios nos dio vida por amor, pero también para mostrar, dice el versículo 7,
las abundantes riquezas de su gracia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Como Él muestra su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque es en Cristo en quien recibimos ese regalo de vida eterna. Es en Cristo en quien experimentamos el perdón. Es en Cristo en quien experimentamos la resurrección. Es en Cristo en quien somos convidados a su mesa. Y Él nos llama por amor para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Y luego vemos que la salvación es por gracia y el medio es la fe. Versículos 8 y 9, ya se lo saben de memoria, ya para que lo leemos, ¿verdad? Como dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, cada palabra que dice es importante. Dice que somos salvos por gracia. Es decir, no porque Dios haya visto que tú tienes mucho potencial, no porque Dios haya visto que tú te lo merecías. Oh, este se ha esforzado mucho, le voy a salvar. Dice, no, es por gracia. Es un regalo de Dios. Es porque Dios te vio inútil y dice, le voy a ayudar. Porque vio que Dios que no podías hacer nada para salvarte y dice, le voy a salvar. Por su gracia. Por gracia sois salvos. Y luego, ¿cuál es el medio que utiliza? La fe. Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? La fe tiene que ver con confianza. La fe tiene que ver con fidelidad. La fe tiene que ver con uno depositar su vida en alguien en el cual confía. Y en este caso es depositar nuestra vida en Dios. Dios sí utiliza nuestra fe para darnos la salvación. Ahora, no la fe en un fantasma, no la fe en lo que nosotros queramos inventarnos, sino la fe en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hay que tener en cuenta que incluso la fe es un don que Dios nos regala. Incluso la fe. Por eso es importante que le pidamos, Señor, auméntame la fe. Dame fe, Señor, para dar un paso más como cantamos, ¿no? Dame fe, Señor, para poder honrarte. Dame fe para poder emprender ese camino que tú quieres que emprenda. Dame fe para hacerte fiel cuando parece que nadie es fiel. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, diríamos, incluso le diríamos a Dios, me debes. Y a Dios no podemos acercarnos así, diciéndole, Señor, tú me prometiste. Y a ver, por eso cuando escucho a los que dicen, es que Dios a ti te tiene que dar esto, como que Dios fuera nuestro deudor. Si Dios no es deudor de nadie, demándale, dice, exígele tus bendiciones, porque ya te prometió que te las va a dar. Pero ten cuidado, hay que tener cuidado. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Dios no nos debe nada. Si a nosotros nos rescató no teniendo nada, estando muertos nos dio vida. Entonces, ¿ahora qué vamos a llegar con exigencias? Lo único que podemos decir, Señor, gracias porque por tu misericordia, porque me amas, me has rescatado. Gracias, Señor. Lo único que puedo decir es gracias. Y te ruego por tu misericordia que me ayudes a serte fiel, a que pueda vivir por fe, a que pueda honrarte. Ahora, ¿para qué nos salva el Señor? Para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque, fíjense, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fíjense muy bien, son sus obras, no las mías. Porque también a veces nosotros nos creemos que tenemos mejores ideas que Dios. Pero ¿saben qué? Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos salva, Él lo hace con propósito. Él ya tiene un plan para ti. Ya tiene un camino por el cual seguir. Entonces cuando te rescata, cuando te salva, Él ya tiene cosas preparadas para que tú hagas, para que tú vivas en ellas, para que andes en ellas. Y ahí es donde está la importancia de uno estar en sintonía con el Señor, que uno aprenda a caminar con Cristo, porque en tu diario caminar con Cristo es cuando tú ves su voluntad, es cuando tú dices, esto es lo que Él quiere de mí, esto es lo que quiere para mí. Pero ¿saben qué? Ahí es donde entra en ese caminar por fe, o en ese caminar cristiano, donde a veces nosotros nos apartamos, donde dejamos de ser saludables, donde ya no somos cristianos espirituales, sino que nos convertimos en cristianos carnales. Y ahí es donde creo que estas próximas semanas que vamos a estar meditando, me gustaría que cada uno de nosotros se examine qué tan saludable estoy, qué tan saludable es mi caminar con Cristo, qué tan saludable es mi adoración a Dios, porque fuimos creados y el propósito principal por el cual fuimos creados es dar gloria a Dios. Entonces tendré que preguntarme y examinarme en el propósito por el cual Dios me creó, que es la adoración. Ahí está lo primero de arriba, ¿qué es la adoración? ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Lo estoy adorando como Él se merece? ¿O no? Y ya daré algunas preguntitas para que nos analicemos, nos examinemos. En cuanto a la comunión, fuiste formado para tener comunión con la familia de Dios, con su iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Estoy desempeñando la función que Dios quiere que yo desempeñe en su iglesia. Y no necesariamente dentro del edificio, que también. Pero donde quiera que me encuentro, como miembro, como parte de una familia, estoy desempeñando la función que Dios quiere de mí. Y el siguiente aspecto en el cual nos tenemos que examinar es en cuanto al discipulado. Fuimos creados para ser como Cristo. Si me examino en cómo era yo el año pasado a cómo soy hoy, ¿me pareceré más a Cristo hoy que el año pasado? ¿Seré más a Él o estoy en retroceso? Es decir, ¿soy un buen discípulo de Cristo? Y por otro lado, el ser discípulo y hacer discípulos. ¿Qué clase de discípulos estoy haciendo? Mi familia, por ejemplo, a mis hijos, ¿estoy yo haciendo de ellos discípulos de Cristo? En cuanto luego a otras personas, estoy compartiendo, estoy enseñándoles a que vivan cómo se vive la vida cristiana. ¿Estoy discipulando a otras personas? En cuanto a al ministerio, fui conformado para servir a Dios. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Le sirvo de verdad? ¿O soy más bien un estorbo? Porque a veces soy más estorbo. Y luego respecto al evangelismo, fui hecho con una misión. Cada uno de nosotros tiene una misión. La misión, una de las misiones más importantes es que Dios te utilice para llevar la salvación a los perdidos. Fíjense, nuestra vida siendo usada para impactar a otros para toda la eternidad. Y a veces nosotros no pensamos en lo importante que es eso, el poder presentar el Evangelio de Cristo Jesús a los que no le conocen. Pero es cuando una persona recibe a Cristo Jesús, cuando es transformada, cuando nace de nuevo, hay un cambio en esa persona que es eterno, que tiene valor eterno.
que es cambiar de las tinieblas a la luz, es pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Es muy importante. Y Dios tiene propósitos para nosotros que son eternos. Así que en este proceso, pues la idea es que nos examinemos. Pero ya les digo, no hay cristiano sano si no ha nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no eres ni cristiano. Y no te regocijes de que haces muchas cosas buenas. Dice. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ahí está la pregunta, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro? Si está, ¿por qué crees que sí? Si no está, ¿por qué crees que no? ¿Y qué puedes hacer para que esté ahí? ¿Ven? Vamos a pasar a celebrar lo que es la Santa Cena, pero antes de ello vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te pedimos porque tú nos ayudes a obedecerla. Y Padre, ayúdanos a ser cristianos saludables, cristianos que te honran, que te glorifican, que ponen tu nombre muy en alto, que donde quiera que vamos, Señor, no nos avergonzamos de ti, sino que damos testimonio de que tú vives, de que tú reinas, de que eres Dios. Padre, por favor, bendícenos, ayúdanos y que esta semana sea una semana de bendición, que sea una semana en la cual tú seas glorificado y que podamos hacer buenas obras para ti. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.